Luego de haber analizado la evaluación de riesgos en el episodio anterior, donde entendimos que en realidad esta evaluación hace parte de un proceso mucho más grande, que en realidad es un sistema de gestión de cadenas de abastecimiento sostenibles, la idea es que en el episodio de hoy podamos conversar sobre la implementación real y efectiva de los sistemas de debida diligencia y sobre todo cómo asegurarnos que estén alineados con los estándares internacionales. Para eso nos acompaña hoy Laura Rojas, bienvenida. Laura es experta precisamente en el diseño y la implementación de sistemas de debida diligencia para cadenas agroalimentarias, entonces es un placer tenerte con nosotros, Laura, y quisiera que empezáramos abordando esta conversación sobre cómo pasar del análisis de riesgos a la implementación real del sistema de debida diligencia pues a nivel corporativo. Cuéntanos cómo se hace eso. Bueno, pues primero que todo tener en cuenta que las empresas siempre están pensando en riesgos desde el inicio. Es la forma como se hacen los negocios desde siempre, porque las empresas, las organizaciones tienen un objeto comercial y tienen que exponerse a diferentes circunstancias, entonces siempre hay riesgos. Históricamente esos riesgos se han venido teniendo en cuenta de una forma u otra, siguiendo alguna metodología o no, pero esos riesgos siempre han estado centrados en temas operativos, generalmente cosas que pasan dentro de las empresas, ¿no? Lo que pasa en las cuatro paredes, en la fábrica, lo que pasa en el restaurante, lo que pasa en el almacén, en las operaciones. Y esos riesgos tienen que ver con cómo se puede afectar la operación y cómo esto tiene que ver después con temas financieros. Si se daña el congelador y se arruinan los productos. Si hay un tema reputacional, por ejemplo, una falta de cumplimiento legal. Pero eso ha sido históricamente y ha venido evolucionando. Más o menos en la década del 2000 se empieza a llamar a las empresas a que tomen un enfoque ampliado de riesgo. Un enfoque que se ha conocido como el ASG. No sé, yo creo que muchos de los que nos están viendo los conocen, que tiene que ver con temas de impacto ambiental, social y de gobernanza. Entonces quieren, y este llamado se hace pues desde las Naciones Unidas y entes internacionales, que las empresas consideren los impactos ambientales, sociales y también de gobernanza, que sobre todo es la forma en que se hacen esos negocios enfocado a la ética y a la transparencia. Exactamente. Entonces desde el año 2000 este enfoque de riesgo se viene ampliando a este ASG y muchas empresas en el mundo y en Colombia han tomado ese enfoque de riesgo, ¿cierto? Y para poder hacer esa evaluación ampliada de riesgo hay que tener una metodología y hay diferentes metodologías. Una de las más conocidas en el mundo es la ISO 31000, que es un estándar no certificable, pero que ofrece una metodología validada internacionalmente sobre cómo incorporar diferentes riesgos en las organizaciones. Entonces, muchas empresas en Colombia ya tienen ese enfoque, trabajan con la ISO 31000 desde hace mucho tiempo. De hecho, un comunicado de Supersociedades del año 2024 decía que más o menos 1.200 empresas en Colombia ya incluyen factores ambientales y sociales en su operación empresarial. Eso quiere decir que no estamos en ceros, que esto no es un tema que hasta ahorita estemos llegando. ¿Y por qué lo menciono? Porque ¿qué es la debida diligencia? La debida diligencia es hacer la investigación debida sobre unos temas específicos. Entonces las empresas les empezaron a hablar de estos temas de debida diligencia a raíz de toda la normativa europea y entran como en un susto, como de ¿qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que montar un sistema nuevo? Y resulta que vienen trabajando esto desde la década del 2000. Ya tienen unas metodologías implementadas, tienen una gente que está trabajando constantemente en eso. Está operativizado ya una metodología de gestión de riesgos. La ISO 31000 es la más conocida, pero hay otras. ¿Y qué nos dice la debida diligencia? Dice, el análisis de riesgo es uno de los pasos. Entonces, si yo como empresa ya tengo un sistema de gestión de riesgos operativos, ya les decía, reputacionales, legales, lo que hay es que no pasar, sino integrarlo. Yo no me tengo que inventar otro sistema de riesgos diferente, sino que tengo que ver cómo está funcionando mi sistema de riesgos ahí y ver qué nuevos riesgos tengo que incluir. En este caso, lo que nos está pidiendo la normativa europea es póngale atención a la deforestación, póngale atención a los temas legales, donde están todos los temas laborales. Ya tenemos un experto que ha hablado ampliamente de esto, los temas de uso del suelo, cómo se están considerando diferentes comunidades. Y esos riesgos se integran
al sistema general de riesgos que ya tiene la empresa. Que ya existía. Okay. No hay necesidad de generar otro. Muchas veces las oficinas de sostenibilidad les dicen, bueno, necesitamos que solucione lo de debida diligencia. Entonces se inventan ellos mismos, dicen, nosotros, y hablamos también en el curso sobre los lineamientos de la OCDE para montar un sistema de debida diligencia. Y el paso 2 dice análisis de riesgo. Entonces la oficina de sostenibilidad dice, ay, ¿cómo hago un análisis de riesgo? Y va y busca y hace una matriz y no sé qué. Pero resulta que la empresa ya tiene un sistema. Ya tenía una. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ir a hablarse con las personas integradas, las encargadas de riesgo, y decirles, bueno, vamos a empezar a hacer unos análisis para la debida diligencia, y ahora tenemos que revisar cómo están los temas de deforestación, de cumplimiento legal, en nuestra cadena de suministro. Otra cosa muy importante es que ya nos estamos saliendo de esas 4 paredes y estamos viendo hacia afuera. Es lo primero que hay que hacer para pasar ese análisis de riesgo, es integrémoslo todo, no nos inventemos nuevos procesos. Esa es una de las cosas más importantes que hay que hacer. Les decía que en los 2000 vino toda esta tendencia de la ESG, y en 2014 con esta convención que se hizo en Nueva York, también ya se le hizo un llamado mucho más específico a las empresas para que incluyeran deforestación, sobre todo las que tienen que ver con estos commodities que están en la lista de la normativa europea. Los 7, sí. Los 7 commodities. Y a partir de 2014 también hay una iniciativa que se llama Forest 500, que muchos también la deben conocer, que ha venido haciendo seguimiento a cómo 500 empresas a nivel mundial que tienen que ver con la producción de estos commodities y que muy seguramente van a estar relacionados con deforestación, han venido implementando una política cero deforestación y también las medidas que han estado instaurando para lograr cadenas cero deforestación. El Forest 500, que hace este seguimiento a cómo están las empresas en el desarrollo de compromisos cero deforestación y la implementación de acciones para lograr cadenas cero deforestación, muestra que solamente 3% de esas 500 empresas evaluadas tienen un compromiso cero deforestación bien hecho, robusto, y ese mismo 3% tiene unas acciones que realmente les permitirán llegar a una cadena cero deforestación. El 63% de esas 500 empresas tienen unos compromisos que no están muy bien hechos y unas medidas que también digamos que no son las mejores para lograr la cero deforestación. Y el 34% restante no han hecho un compromiso y no han desarrollado ninguna medida. Cuando uno va a revisar esta lista, solamente hay 5 empresas colombianas en el año 2024. 5 de las 500. 5 de las 500 que están en ese seguimiento son colombianas, pero estas 5 se encuentran también dentro de este 63% que no tiene compromisos ni acciones robustas o que no han publicado ningún compromiso. Pero cuando uno va a ver estas empresas se da cuenta que tienen un desarrollo corporativo interesante, organizacional bueno. Les falta es de pronto conocer más de qué se trata, cómo integrar todo lo que ya están haciendo y armar un tema de debida diligencia robusto. Ese es el siguiente paso. Lauris, entonces eso nos da pie para la siguiente pregunta, y es que podamos conversar un poco sobre cuáles son esos elementos indispensables, esas mejores prácticas que pues podríamos recolectar algunas de estas 500 empresas o de este 3% para decir son los lineamientos que debería tener un sistema de debida diligencia que pueda garantizar un trabajo por la cero deforestación. Bueno, desde que salieron estos temas de debida diligencia, que primero la OCDE hizo unos lineamientos para empresas responsables, en 2023 se hizo una adaptación también de estos mismos lineamientos, pero enfocados en cero deforestación. ¿Para qué hizo esto la OCDE y la FAO? Para poder dar lineamientos, que son esos elementos fundamentales para organizar un sistema de debida diligencia. Entonces, hay un tema fundamental que lo está evaluando el Forest 500 y por eso también lo traía a colación, y es que se haga una declaración o una política cero deforestación o una política de debida diligencia. Eso es supremamente importante, porque más allá de un papel, habla desde el compromiso de la alta gerencia, de los que están tomando las decisiones en la empresa, para realmente mover todo el engranaje y que eso se vuelva realidad. De acuerdo. Entonces, ese primer paso puede ser sencillo, pero es fundamental, porque para que una política o una declaración se haga pública, tiene que tener la firma del gerente, de la junta, del presidente. Entonces significa que él sabe o estas personas saben y lo conocen, están de acuerdo. Lo movilizan. Lo van a movilizar, porque muchas veces estos temas los mueve la organización desde sostenibilidad, pero los de arriba no saben de qué están hablando, no saben la importancia, entonces pues ahí sí la alta gerencia
no está dando esta directriz, no se van a dar los recursos, el tiempo, todo lo que se requiere. Además, las personas que tomaron este curso con la EAN tienen que sacar de su tiempo empresarial, tienen que dejar, entonces eso es tiempo que no están desarrollando otras actividades. De acuerdo. Pues eso tiene que estar autorizado por la alta gerencia, no puede simplemente como que ellos hagan estos temas por su cuenta. Entonces, un elemento fundamental que venga desde arriba. Listo. Pero cuando uno le pide, si uno es de la oficina de sostenibilidad y le pide al gerente o al que sea que firme, tiene que explicarle qué es lo que va a tener que hacer. Entonces tiene que haber una comprensión de qué es lo que tenemos que hacer. Esto primero que hablamos sobre integrar estos riesgos al sistema general de riesgos dentro de la metodología que ya se siga. Eso es una cosa importante. Entonces explicarle a la dirección, no vamos a tener que armar un sistema paralelo. Utilicemos este andamiaje que ya estamos utilizando desde hace mucho tiempo, pero metamos los temas de deforestación. Entonces le van a decir, bueno, y entonces, ¿cómo hacemos la evaluación de riesgos de deforestación? ¿Qué necesitamos? ¿Qué vamos a tener que pedirle a los compradores, a los que nos venden a nosotros? ¿Qué les vamos a tener que pedir a los proveedores? Tenemos que cambiar algunas cosas, tenemos que contratar personas nuevas para que hagan el análisis de riesgo de deforestación. Entonces, todo esto tiene que estar definido, es decir, debe haber un conocimiento técnico previo que ya debe estar estructurado para poder explicar las implicaciones de tener una política y una declaración. Eso es absolutamente básico. Porque todos van a tener que ver con esto, no solamente la Oficina de Sostenibilidad. Una vez se toma una decisión de incluir los temas de deforestación y trabajar desde la mitigación y la prevención, pues yo voy a tener que cambiar cosas. Cuando voy a recibir un proveedor, pues no es simplemente pedirle la cédula, el RUT, sino que le va a tener que pedir información de su predio. O sea, que los temas jurídicos también están inmersos, compras, comunicación, muchos equipos. Muchos equipos se tienen que activar. Tengo que decirle a la persona que está negociando en campo qué es bosque, si no lo sabe, qué es deforestación, para que esta persona le explique al que está produciendo eso. ¿Cuándo considero yo que es deforestación? ¿Cierto? Entonces tengo que armar un montón de cosas y todo eso no se mueve sin una declaración y sin unas directrices absolutamente claras. También en los temas de prevención y mitigación, ¿cuáles son las medidas de actuación frente a diferentes casos? Porque en temas de riesgos, cuando hablamos de riesgos en deforestación, no es solamente que un proveedor deforeste o no, es también que el proveedor no me entregue la información, que me la entregue mal, que la entregue duplicada. Si se la vende a varias personas, por ejemplo, puede pasar en café, en cacao, en muchos, un comercializador le entrega el mismo lote de información sobre predios a 5 o 10 empresas a las que les vende, ¿sí? No está siendo transparente. ¿Cómo hago yo para identificar eso? Si soy una empresa que compro áreas para producción o trabajo en asocio con productores, cuando voy a ir a identificar nuevas áreas, tengo que evaluar el riesgo de deforestación evitada. Entonces, hay muchas cosas ahí que hay que pensar y todo eso es ese pool de riesgos que llamamos escenario. Y digamos que desde estas metodologías estandarizadas se puede dar. Si yo compro, tengo que considerar la deforestación en la compra. Si solamente trabajo con proveedores que son productores directos, tengo que considerar unas cosas. Si yo trabajo con comercializadores son otras cosas y ahí entra otro elemento que es absolutamente fundamental y es el mapeo de la cadena. El mapeo de la cadena. Eso es absolutamente fundamental porque es un tema dinámico, se puede mover con la oferta y la demanda del mercado, pero hay una cosa muy curiosa y es que es un ejercicio relativamente fácil de hacer, pero que las compañías no lo hacen, las organizaciones no lo hacen. ¿Y en qué consiste el mapeo? Identificar todos los actores que están y también determinar la distancia desde mi compañía, mi organización, hasta el productor primario. El que siembra las matas de café o las palmas o las matas de cacao o el que cría las vacas allí en campo. ¿Cuántos eslabones me están separando a mí de esa persona? ¿Sí? ¿Qué tanto poder de incidencia tengo yo con ese productor? Porque nunca lo voy a conocer ni nada porque antes de llegar a él hay 3, 4, 5, 7, hay una subasta, hay una mayorista. Entonces, digamos que ese es otro de los temas fundamentales para poder incorporar. Bueno, y muchos más, pero digamos que estos por enumerar algunos. Sí, exactamente. Lauris, entonces, si de acuerdo a tu experiencia,
todos estos años que llevas trabajando con estos diseños de sistemas de vida y diligencia, ¿cuáles serían esos mayores retos que has evidenciado que las compañías tienen a la hora de implementar el sistema de vida y diligencia? No sé, enumeremos por lo menos 3 y como cuáles serían a la vez esas recomendaciones que les darías pues de cómo solventar estos retos. Bueno, el reto principal, como les decía, muchas veces es que no hay un compromiso real desde la organización. O la gerencia no entiende lo que puede ser la complejidad de esto. Entonces se recarga a una persona que hacer todas estas cosas y pues la persona se satura, ¿sí? Entonces eso es complicado. Porque el principal reto de la vida y diligencia es que se vuelva parte del ADN de la empresa, de cómo se hacen las cosas. Muchas veces las empresas empiezan esto por la moda, porque todo el mundo está trabajando en debida diligencia, entonces nosotros también quieren entrar a un proyecto. Muchas veces para entrar proyectos y también para fondos internacionales les piden que tengan un compromiso cero de deforestación, pero decir, un compromiso, decir que yo ya no voy a deforestar en mi cadena, sí, venga, yo los escribo, ¿a dónde les firmo? Pero pues eso tiene un montón de implicaciones. Entonces a veces pensar que es algo como tan light, como tan somero, eso puede limitar la organización. Creo que ahorita el reglamento nos hace ese favor de poner esta conversación un poco más transversal y pues desde la gerencia, porque al final es el acceso a un mercado importante para el país. Exactamente, pues infortunadamente eso es lo que está movilizando la conversación, De acuerdo. Pero todas las empresas deberían tener un sistema de vida y diligencia por responsabilidad y por ética, ¿no? Y no solamente las empresas que no están en la lista de la Unión Europea, porque esas listas se pueden ampliar, sino todas las demás, inclusive las que no están exportando y tienen cadenas aquí en Colombia, por ejemplo, los lácteos y los cárnicos, que aunque la Unión Europea no es un mercado para nosotros, sí hace falta tener un sistema de debida diligencia porque son cadenas que están directamente relacionadas con fenómenos de deforestación. Entonces, pues eso sería lo más importante. Siempre desde la gerencia garantizar que hayan los recursos técnicos y que se den todas las conversaciones para que este sistema realmente pueda ser operativo. Bueno, Lauris, muchísimas gracias por toda esta información. En realidad creo que podemos recapitular y ahondar en estos lineamientos de la OCDE-FAO pues para entender un poco más cómo podría construirse o qué elementos básicos debería contener un sistema de vida y diligencia, pero además un mensaje bien importante es que las empresas puedan utilizar los sistemas de gestión que ya tienen. No hay que crear un sistema adicional, sino más bien robustecerlo con estas nuevas exigencias, con nuestros nuevos criterios y por supuesto seguir desarrollando ese ADN empresarial en donde pues todos los colaboradores entiendan por qué se está trabajando en los temas de cero deforestación y que sea un lenguaje común para todos. Muchas gracias. Gracias a ti.